Ok, ¿qué dice Efesios 11 al 13? Vamos a dar lectura. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, el título que le he puesto a esto es: ya somos parte de Dios. Pero ¿por qué ya somos parte de Dios? En las predicaciones pasadas venimos hablando desde el versículo 1 del capítulo 2, venimos hablando de que estábamos muertos en nuestros pecados, de que vivíamos en el pecado, de que estábamos muertos en él, y de que Cristo Dios nos ha mostrado su misericordia, su gracia y su amor, salvándonos por medio de los méritos de él. Y hermanos, nos ha creado con un propósito. El propósito por el cual Él nos ha creado es para buenas obras, para realizar todas las buenas obras que Dios preparó desde antemano para que nosotros caminemos por ese camino. Esas obras ya están delineadas completamente en la Escritura. Para eso Dios nos ha creado, hermanos. Y el apóstol Pablo les hace aquí un recordatorio a los efesios, pero especialmente a un grupo de los efesios. ¿Sí? A un grupo de los efesios. ¿Por qué? Porque la iglesia de los efesios estaba compuesta por personas judías, personas griegas y personas de otras entidades, ¿sí? Y principalmente de los de Asia Menor. Y hermanos, no le está hablando a los judíos aquí, le habla a los que no son judíos. Y les va a decir o les va a recomendar. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 dice: por tanto, habiendo escuchado lo anterior que les he dicho, ahora ustedes deben de recordar. Sí, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros. Entonces dice: por lo que yo les dije anteriormente, todos los 10 capítulos anteriores, ustedes deben de recordar, hermanos, ustedes deben de recordar, ¿verdad? Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras incircuncisos. Pablo les recuerda a los efesios que no pertenecían a Israel cuál era su condición antes de Cristo. ¿Y cuál era su condición? ¿Cómo los definían los judíos a las personas? Como gentiles, hermanos. Como gentiles. Unas personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Eso es lo que dice o se conoce como gentiles. La palabra gentiles aquí, hermanos, en el griego es N-O-S, pero esta significa raza, multitud o pueblo. Pero gentil en el Antiguo Testamento es una palabra muy importante que nosotros tenemos que ver. Y cómo los israelitas consideraban que era un gentil. ¿Sí? La palabra que se usa en el Antiguo Testamento, y lo puedo ver en Isaías, en una parte de Isaías, ¿verdad? Es la palabra hebrea Goy, o G-O-Y. Y esta significa pueblo extranjero. Y se refiere a un grupo de individuos
que son una unidad en cuanto a origen, idioma, tierra, leyes y gobiernos. ¿Sí? Es lo que significa gentil. Pero en el pensamiento judío, hermanos, ¿sí? En el pensamiento judío existe esta parte de que ellos, hermanos, reúnen también todas estas características de un gentil, pero ellos se apropiaban una característica mejor por ser el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, como ellos tenían un origen, que eran hebreos, tenían un idioma, tenían una tierra y tenían leyes de Dios y un gobierno teocrático, ¿verdad? Ellos dicen, nosotros somos un grupo especial. Y todos los demás son un grupo que no sirve para nada. Los gentiles, el judío, hermanos, el judío más bien, decía del gentil que cuando nacía una persona que no era del pueblo de Israel, bueno, no recuerdo bien ese punto, pero lo voy a ilustrar de esta manera. William Barclay, en su comentario, dice que cuando nacía un gentil, Dios dejaba que naciera el gentil para hacer más leña del infierno. Eso era lo que decía. Eso era lo que consideraban un gentil. Decían, no valen para nada. Todos los pueblos alrededor no se comparan con nosotros. Ese es el pensamiento judío respecto a un gentil. Y hermanos, el apóstol Pablo estaba muy consciente de este término. Y ciertamente el apóstol Pablo opinaba lo mismo. Pero dice, ustedes recuerden que eran gentiles, ¿verdad? Les dice, los gentiles en cuanto a la carne eran incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora bien, ¿qué llevaba a los judíos o al pueblo de Israel a sentirse un pueblo privilegiado aparte de los demás? ¿Qué era lo que lo llevaba? Pablo bien les dice, ustedes eran gentiles, eran incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en la carne. ¿A qué se referirá Pablo con estos términos? Es algo interesante, ¿no? Pensar, ¿por qué les llama gentiles? ¿Por qué incircuncisos conforme a la carne? Y entendiendo que eran despreciables, y el judío se sentía privilegiado, hermanos, y el gentil no, porque la circuncisión era la señal de un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y no con el pueblo de Israel, sino con Abraham. ¿Sí? Y por estas características, ¿verdad? Dios, por estas características que aún el apóstol Pablo describe en Efesios, los judíos se creían un pueblo superior. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, la circuncisión, hermanos. La circuncisión. Génesis 7:14, hermanos. Génesis 17, 14. Del 1 al 14. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y te haré naciones, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y el nacido en casa, y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Lo primero que le pide Dios a Abraham por sus generaciones, y sabemos que el pueblo de Dios, que son los israelitas, vienen de Abraham, tenían que estar circuncidados. Todos aquí entendimos qué es la circuncisión, ¿verdad? Excepto a lo mejor algunos niños, ¿verdad? Eso era lo que tenían que hacer toda la descendencia de Abraham. Todos. Esa era una señal de lo que era el pueblo escogido por Dios. Esa era una señal. Y el que no fuere circuncidado, ¿sí?, la persona será cortada del pueblo y violado mi pacto. Ahora imagínense, ¿qué pensaría el judío de los que no estaban circuncidados al decirle Dios las últimas palabras del versículo 14? Es lo que los lleva a decir: ellos no son nada, ¿verdad? Ellos no son nada. Y este era el pacto, y este es lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios, ¿verdad?, en cuanto a la circuncisión hecha de carne. Pero ahora en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver después, ¿verdad?, el apóstol Pablo lo aclara muy bien en el libro a los Romanos, que no es la circuncisión en la carne, sino la del corazón. Pero esa ahorita no nos pertenece hablar. Estamos hablando de lo que está diciendo el apóstol Pablo, le está recordando a los gentiles. Era la circuncisión, hermanos. ¿Qué más le dice el apóstol Pablo a los efesios? Después de la circuncisión, ¿qué podemos ver ahí en ese pasaje? Después de la circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo.
el apóstol Pablo le dice a los gentiles, ustedes, a pesar de no ser parte del pueblo de Israel, de no ser circuncidados, tampoco estaban sin Cristo, pero esta frase se traduce mejor, estaban sin Mesías. ¿Sí? No es la palabra Cristo, sino la palabra Mesías en esta parte. Así la traduce la Reina Valera, pero una traducción mejor es, estaban sin Mesías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué le estaba diciendo a los efesios? Ustedes no tenían la promesa de un libertador. Ustedes no tenían la promesa de alguien que los iba a salvar. Ustedes no tenían la promesa de un profeta. Ustedes no tenían esperanza. Bueno, vamos a verlo más adelante. Ustedes no tenían la promesa de un Mesías. ¿Qué era el Mesías para el pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué era el Mesías? ¿Para qué era su enviado? ¿Para qué? ¿Para qué estaban esperando el enviado los judíos? Y todavía muchos lo esperan. Para salvar, para rescatar. Ellos sabían que tenían que ser salvados y darles la tierra prometida eternamente. Pero un gentil no tiene nada de esto. ¿Sí? Y esta es una promesa que también se le da al pueblo de Israel, hermanos. Esta es otra promesa que se le da al pueblo de Israel. Vamos a leer Deuteronomio 18:15. Y fíjese, como encabezado en las Reinas Valeras dice, Dios promete un profeta como Moisés. Y esa era la promesa del pueblo de Israel. Por eso cuando llega Juan el Bautista, mandan a preguntarle, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? Y dice, no. ¿Eres tú Elías? No. Entonces, ¿por qué bautizas? Porque Israel esperaba esa promesa. Y dice el versículo 15, ¿cuál es esa promesa? Versículo 15 del capítulo 18, Deuteronomio 18, versículo 15 en adelante. Ya estamos ahí. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Como tú, pondré mis palabras en su boca. Y les hablarás todo lo que yo, todo lo que yo les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Sí? El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, ese ya no. Ahora bien, junto con este pasaje, vámonos a Hechos 3:22. A Hechos 3:22. A Hechos 3:22. Dice, porque Moisés dijo a los padres,
el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos, esta escritura se enfoca completamente en el Mesías. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Pedro predicando en el pórtico de Salomón, hablando de la esperanza del Mesías, y cita Deuteronomio 18, hermanos. Esto es lo que también hacía al judío muy elevado, hermanos, que tenía la esperanza de un profeta, de un Mesías. Y yo creo que ellos sabían esto. Pero en cuanto a los demás personas, ¿ustedes creen que tenían la promesa de un Mesías libertador? Bueno, en unas filosofías orientales, ¿verdad? Dicen que esperan algún profeta, ¿verdad? Pero esas ya son más adelante. Ahora bien, Israel tenía la esperanza de un Mesías. Regresamos a Efesios, hermanos. Estabais sin Cristo, sin promesa, hermanos, ¿sí? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Entonces el apóstol Pablo les dice: alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios y ellos tenían estas promesas de Dios. Y entonces todos los demás pueblos no pertenecían al pueblo de Dios y no tenían esto. Por eso dice el apóstol Pablo que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y ciertamente todas las demás personas estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Antes bien, ¿por qué la ciudadanía de Israel? Dios tenía un propósito para los israelitas. Y el propósito de Dios para los israelitas era dar a conocer su nombre a todo el mundo. ¿Sí? Pero sin embargo fue al revés. El pueblo de Israel se metió con las demás naciones y empezaron a guardar sus cultos, hermanos. ¿Sí? En vez de que Israel mostrara la gloria de Dios, no, ellos se fueron tras ellos, a pesar de tener tales promesas. ¿Sí? ¿Qué más ese pacto que hizo Dios con Abraham? ¿Qué más esa promesa del Mesías? ¿Qué más de ser un pueblo escogido por Dios? ¿No suena bien, hermanos? ¿No suena bien? Que un Dios poderoso nos dé el pacto de la circuncisión y que nos haga la promesa de un Mesías y que nos haga su pueblo. ¿Sí, no? Suena muy bien. Pero sin embargo, Israel no cumplió su cometido. Entonces, los demás gentiles eran ajenos a la ciudadanía de Israel también. Y alejado de los pactos, ajenos a los pactos de la promesa. La palabra para pactos es un convenio, hermanos. Y la palabra promesa
Esa sí se me olvidó, déjenme la busco rápidamente. Es un don conferido por gracia, hermanos. Ahora bien, ¿cuáles son esos pactos conferidos por gracia de Dios a su pueblo? ¿Cuántos pactos tiene la Escritura? ¿Quién me puede decir cuántos pactos hay? Bueno, hay teólogos que ponen hasta 12 pactos. ¿Sí? Y hay el pacto de la promesa del Mesías, que ese es uno con esperanza o por gracia, hermanos. Está el pacto de Abraham, el que acabamos de ver de la circuncisión. Está el pacto de Noé. Está el pacto de Moisés, lo vamos a ver ahorita, hermanos. Y está el pacto. ¿Cuál otro pacto, hermanos? Antes de llegar a la gracia. El davídico, exactamente, ese también es muy importante y ese también es con promesa dado por gracia, el davídico, hermanos. Porque el de Noé es universal, hermanos, ¿verdad? Una promesa de no destruir la tierra. El de Abraham, especialmente para la descendencia de Abraham. ¿Cuál más dijimos otro? ¿Qué otro dijimos? El de Moisés, especialmente para el pueblo de Israel, hermanos. ¿Sí? Y hay más pactos, hermanos. Pero estos pactos dados por Dios a su pueblo, ¿verdad? Son muy importantes. Ya vimos el de Abraham. El de Moisés, hermanos, está en Éxodo 6:7. Vamos a leerlo, Éxodo 6:7. Éxodo 6:7. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Dice: y os tomaré por mi pueblo, y serán vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura cerviz. Ok, de ahí nos vamos, hermanos, a Éxodo 24. Ahí vemos, pero vayan ustedes a Éxodo 24, mientras yo les hablo de lo que Dios le dice a su pueblo en este versículo. Los tomaré por mi pueblo, ¿sí? Y los llevará a la tierra. Entonces, hermanos, Éxodo, ¿cuál les dije? ¿Éxodo qué? 24. Éxodo 24. Dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tu Dios y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Muy bien, ¿por qué este? Dice el versículo 7: y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo. Dice también que roció la sangre sobre el libro del pacto. Hermanos, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue... ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese libro? Su ley, hermanos, sus leyes. Y el pueblo gritó: sí, haremos todo lo que tú nos mandes. Y este pacto era condicional, hermanos. Tú hacías, Dios te bendecía. Tú hacías, Dios te bendecía. Tú hacías, Dios te bendecía. ¿Verdad? Ese era el pacto del pueblo de Israel. Pero el pacto más importante que yo puedo ver es el pacto davídico. El pacto de David. Y el pacto de David, hermanos, es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Cuál es ese pacto que Dios hizo con David? ¿Cuál es ese pacto? ¿Qué convenio Dios hizo con David? Dice Isaías 11 que saldrá un retoño del ¿qué? Del tronco de Isaí, padre de David. ¿Sí? Vamos a leerlo. Isaías 11. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con vara de su boca, y con espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿A quién le embonan estas palabras? A Cristo, hermanos. Todas estas palabras le embonan a Cristo. Pero, hermanos, exactamente, el pacto de David tiene que ver con Cristo, hermanos. Y Dios le dice a David que él y su descendencia se sentarán eternamente. Y Jesucristo venía de la tribu de Judá. Y ya lo hemos visto eso. Venía de la línea de David. Las descendencias, las genealogías, las dos, la de Lucas y la de Mateo, hermanos, las dos pasan por David. ¿Sí? Uno, Matán, Natán, Isaí. Y otros, Isaí, pero siempre pasan por Isaí, hermanos. Ahí está el pacto de David. Y Dios se lo dijo. Dios se lo dijo en Primera de Samuel 7. Vamos a Primera de Samuel 7. Primera de Samuel 7.
Primer libro de Samuel. Es segunda de Samuel, perdón. ¿Okay? Segundo de Samuel 7. Sí. Y está largo, va desde el versículo 3. Dice: y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová estará contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has edificado casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel desde Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: porque no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más será removido. Ni los inicuos le aflijan, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos sus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que el que te hará casa, y cuando tus días serán cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré por siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda la visión. Así habló Natán a David. En el versículo 17, en el 16 dice: y tu trono será estable eternamente. ¿Qué querrá decir esa palabra eternamente? Entonces, ellos sabían que había la promesa de la raíz de David, hermanos. Esto hacía que los judíos, o esto es lo que les recuerda el apóstol Pablo a los judíos completamente, hermanos. Estos son los pactos que Dios hace. Y hay más pactos y nos podemos pasar aquí todo el rato hablando de esos pactos, ¿verdad? Pero no es el lugar para hablar de tantos pactos, pero vamos a ver los más esenciales, hermanos. ¿Por qué? Porque un gentil no corría tras estos pactos, ni se le dio un pacto a nadie que no fuera de Israel, de que el Mesías vendría de su casa, ¿verdad? Esto es lo que hace Dios.
Y hermanos, también Dios tiene la promesa, le dio la promesa, ¿verdad?, con la circuncisión, de que Israel habitaría en esa tierra por siempre. Y hermanos, ¿hay alguien que los ha podido sacar de ahí? ¿Sí? No hay nadie, todavía están ahí. A lo mejor se fueron, pero Dios los volvió a traer a su propia tierra. Entonces, es un pueblo muy apreciado por Dios y escogido por Dios. Pero nosotros, ahora sí, regresamos a Efesios, hermanos. Regresamos a Efesios. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que exalta mucho a los judíos y que los gentiles no tienen la promesa del Mesías, la circuncisión, que no eran de la ciudadanía de Israel, los pactos, y hermanos, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, Pablo les dice a los gentiles cristianos, ustedes no tenían ninguna esperanza del por qué vivir en la tierra. No tenían ni una esperanza. ¿O a qué esperanza tenían los demás pueblos? Si los filósofos decían, bueno, morimos y ahí quedamos. Y mucha gente hoy en día dice que pues yo me muero y voy a la tumba. Yo no tengo ninguna esperanza. O sálgale a preguntar a las personas, ¿tiene una esperanza después de esta vida? No la tienen. A todos, aborde a cualquier persona y dígale, ¿usted tiene una esperanza después de esta vida? No, yo solo sé que nada más vamos a morir y ahí todo se acaba. Y algunos religiosones dicen, bueno, pues creo que sí, si te portas bien, pues Dios te puede llevar al cielo, ¿verdad? Pero aquellos en los tiempos de los efesios, ¿a quién adoraban los efesios, hermanos? A Diana de los efesios, ¿verdad? ¿Y qué les daba a Diana de esperanza a los efesios? Puro placer, hermanos. Nada más. Era lo que les daba. Artemisa era otro nombre que se le da, ¿verdad? Placer es lo que les da. ¿Qué esperanza hay en eso? Nada más de vivir una vida en el pecado. Y sin embargo, no teníamos esperanza y estábamos sin Dios en el mundo, y estaban sin Dios en el mundo. Hermanos, en otras palabras, los gentiles no es que no sean personas del pueblo de Israel. Una definición más correcta es, los gentiles son gente pagana, ¿sí? Gente pagana que no conocen al Dios verdadero. Porque todos tenían dioses. ¿Cuántos dioses tenían los griegos? Montones de dioses. ¿Y cuál era el mejor para ellos? Pues ni uno, ¿verdad? Porque todos eran sus dioses. O el apóstol Pablo en Atenas, ¿verdad? En el Hechos 17 se topa con un altar y él aprovecha eso para decirle, he visto que son muy religiosos, ¿verdad? Y me he encontrado en sus altares un altar al Dios no conocido. Y de ahí el apóstol Pablo dice, de aquí me agarro para predicarles al Dios que no conocen. ¿Por qué? Porque era un Dios que no conocían. A lo mejor tenían entendimiento de que lo podían haber, lo que podía haber un Dios que no conocían. Pero sin embargo, los israelitas sí lo conocían. Y nosotros no conocíamos a Dios. Antes de Cristo no conocíamos a Dios. También estábamos sin esperanza, no teníamos nada de esperanza y vivíamos sin Dios en el mundo. Bueno, teníamos una religión,
Pero ¿qué hace la religión por nosotros? ¿Qué es lo que hace? Nada. Nada hace por nosotros la religión. Entonces, el apóstol Pablo les dice, gentiles y hermanos, y aterriza con algo muy bueno. Después de estar sin Dios, sin esperanza, en el versículo 13 nos da a nosotros que ahora tenemos esperanza, hermanos. Versículo 13, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, hermanos. Ahora, les dice el apóstol Pablo a los Efesios, por el sacrificio de Cristo, por las alabanzas que estábamos cantando, que exaltaban la cruz, que exaltaban el sacrificio de la cruz. Por ese sacrificio, ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Recuerden, y hermanos, nosotros no somos israelitas, pero sí éramos paganos porque no teníamos Dios en el mundo. Y nos recuerda que por Cristo ahora somos acercados a Él. Ahora nosotros sí tenemos una esperanza viva, hermanos. Tenemos una esperanza por la cual vivir. Tenemos una esperanza por la cual vivir. Dice un versículo, la gloria postrera no se compara a la gloria. La gloria primera, no se compara hasta la gloria postrera. Hermanos, hay una esperanza ahora en Cristo para nosotros. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Por eso Él nos salvó. Ahora, cuanto más les recuerda, ya son parte de Dios. Y hermanos, tenemos que recordar que somos parte de Dios. En Cristo Jesús, que estábamos lejos, somos cercanos. Pero esto va, una responsabilidad para cada uno de nosotros, el ser cercanos a Dios. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, pero sin embargo el pueblo de Israel falló, y Dios le condenó, Dios le disciplinó. Hermanos, ahora nosotros entendamos que somos del pueblo de Dios y que esto lleva una responsabilidad en nosotros. ¿O no hay responsabilidad? ¿O acaso Cristo murió nada más para que viniéramos, cumpliéramos una religión, nos congregáramos, hiciéramos y vámonos? Se acabó. Cumplir ritos, cumplir esto y ya. No, hermanos, Cristo no derramó su sangre para eso, ni nos llamó para nada más estar el domingo congregados, hermanos. Nos llamó para más. Nos llamó para más, hermanos. ¿Para qué nos llamó Cristo? ¿Para qué nos hizo cercanos? Ya lo vimos en el versículo 10, hermanos. Para buenas obras. Ahora sí tenemos esperanza. Ahora somos parte de Cristo. Tenemos una esperanza viva en nosotros. Vamos a 1 de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, versículo 3. Primera de Pedro 1, versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra salvación, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, ¿quién no tiene esta esperanza en su vida? Versículo atrás, sin esperanza. Ahora tenemos esperanza, hermanos. Y esta esperanza es la vida eterna. Y Dios nos ha regalado la vida eterna. ¿Y sabe qué? De aquí a que recibamos la vida eterna, nuestra fe tiene que ser probada, hermanos. Nuestra fe tiene que ser probada. El cristianismo no es como lo pintan, hermanos. Felicidad, prosperidad, esto, lo otro. El cristianismo, hermanos, es pasar por tribulaciones, hermanos. Sí, es pasar por dificultades, hermanos. Todos, hermanos, pasamos por dificultades en nuestra vida cristiana. Por ahí se predica de que el Hijo de Dios no tiene que pasar por nada malo. ¿Sí han escuchado eso? ¿Y qué acabamos de leer en Pedro? Que debemos de pasar algunas tribulaciones, hermanos, algunos problemas. Simplemente, hermanos, ya me iba a dejar mi pan y el carro no jaló, y fui por gasolina y no jaló. No es nada fácil, hermanos, todo a veces se va a poner en dificultades, hermanos. Y aquí llegué azorado porque me vine en camión y caminando. Pero, hermanos, tenemos que pasar a veces por eso. Y parece que los cristianos de hoy no queremos pasar por eso. Hermanos, tenemos una esperanza viva porque ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Que nuestra mirada esté en lo eterno, en lo de arriba, en Cristo Jesús, no en nosotros. A veces nos enfrascamos tanto en nosotros, que cometemos el error de que ni siquiera tomar en cuenta a Dios. Y ni siquiera nos acordamos que tenemos una mejor esperanza, hermanos. La vida eterna. Juan 14, hermanos, versículo favorito para esto, por palabras de Jesucristo. Juan 14, 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hermanos, el apóstol, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos:
Si creen en mí, voy a regresar por ustedes. Él va a regresar por nosotros, hermanos. Él nos ha dado esa promesa de la vida eterna. Él nos ha dado esa grandísima promesa. Hermanos, ¿qué promesa tan más grande? Más que la de Israel, que esos pactos de la promesa. Más grande que la de Israel, la vida eterna. ¿Sí? ¿Y cuánto más, hermanos? Solamente necesitas caminar en obediencia a Dios. Solamente necesitas caminar en obediencia a Dios. Hermanos, hemos sido cercanos. Ahora bien, entramos al contexto. En otras palabras, hermanos, para Dios ya no hay nacionalidad especial. Regresamos a Efesios, si no dijo Efesios 2:13. Ahora somos cercanos. Para los judíos éramos abominables, hermanos, porque no teníamos a Dios. Pero ahora por Cristo, ahora somos hechos uno, hermanos. Ahora Dios ha quitado esa barrera. La semana que entra voy a hablar de eso, pero voy a caer en el contexto para no sacarlo. Hermanos, aún los judíos hoy en día se sienten la raza mejor. Aún los judíos mesiánicos dicen que tienes que ser judío para estar cerca de Dios. O para venir a Dios. Pero, hermanos, aquí lo dice Efesios con unas palabras tan sencillitas. Hemos sido cercanos. ¿Por qué? ¿Por los judíos? Por la sangre de Cristo, nada más por eso. Y están buscándole que la salvación viene de los judíos. Aquí el apóstol Pablo dice: hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Ahora ya no hay nacionalidad ni importante para Dios. Ahora todas las personas les son importantes, ¿o no? Para eso nos mandó a nosotros predicar el Evangelio, hermanos. Pero ya quitó esa barrera, hermanos. Ya no hay ese muro entre que judíos y gentiles. ¿Sí? Ya no hay ese tal. Ya se acabó. Tú eres un gentil. Está bien, pero ahora soy de Cristo. Entonces, ahora somos hijos de Dios. Ya no soy un gentil. Ya tengo a Dios en el mundo. Ya tengo a Dios en mi vida. Ya tengo al Espíritu Santo conmigo. Ya tengo a la deidad viviendo en mí. Hermano, gracias a Dios. Gracias a Dios por derribar ese muro tan grande que Israel estaba puesto para tumbarlo, hermanos. Sin embargo, Israel lo formó. Hermanos, la sangre de Cristo no es cualquier sangre. Y hermanos, si somos de Dios por la sangre de Cristo, piénsalo. Piensa en tu vida cristiana. Autoexamínate. Examínate si hay Dios en ti, si caminas en Dios y si vas con Dios, hermano. Porque ya no hay pretexto, ya no hay muralla, ya no hay nada que nos impida llegar a Dios. Ya Cristo nos ha unificado. Y vamos a seguir hablando, porque dice más adelante que hizo un pueblo de ambos, de los gentiles y judíos, hizo un solo pueblo. Solamente
piensa en el precio de la sangre de Jesucristo, hermanos. Hablábamos de Isaías 53 y de cómo habla del sacrificio del Mesías. Nada más ponte a pensar, ¿qué es lo que hizo Cristo sin merecerlo? ¿Qué es lo que hizo Cristo por amor? ¿Qué es lo que hizo Cristo por la voluntad de su Padre? Para que tú fueras parte de su pueblo. Y piénsalo, ¿qué es ser parte de su pueblo, hermanos? Lleva en nosotros una gran responsabilidad para considerar cómo caminamos en Cristo Jesús. ¿En conveniencia? ¿A fuerzas? Tú lo sabes, tú considéralo, ¿verdad? Tú considéralo. Pero voltea a ver a Cristo crucificado en la cruz, bañado en sangre, todo desfigurado, lo que le costó para hacernos su pueblo. ¿Sí? Y qué privilegio hacernos su pueblo, y con mejores promesas que las que tenía Israel, hermanos. Así es que vamos mejorando, hermanos, ya somos más. Sí, somos más. Hubieran visto las 2 semanas pasadas, hermanos. Eso me habla. Yo no sé los motivos, hermanos, pero ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Y considerémonos qué estamos haciendo por Cristo. ¿Sí? Vamos a orar.